Bueno, buen día estudiantes, hermanos, gracias por estar estudiando. Vamos con el evento 34. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 15 del 3 al 8. 1 Corintios 15 del 3 al 8. Y vamos a mirar la ascensión de Jesús. Quiero mirar el encabezado. Dice, después de su resurrección, Jesús hizo numerosas apariciones ante sus discípulos y posteriormente ascendió al cielo para estar con su Padre. Pero antes de ello vamos a orar. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permite seguir estudiando esta historia, esa historia que nos da esperanza a nuestra vida. Gracias, Dios del cielo, permítenos comunicar a otros tu palabra. Recordar que aprendemos para comunicar a otros con veracidad, con estudio, Señor, para poder llevar a otros al arrepentimiento y a esa reconciliación que quieres con el ser humano. Te damos muchas gracias, Señor, en este tiempo, en Cristo. Amén. Bueno, dice acá, vamos a mirar 1 Corintios 15 del 3 al 8. 1 Corintios 15 del 3 al 8. Y aquí está el Evangelio. Dice acá, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Recordemos que se apareció a los hermanos, 500 hermanos, pero también se le apareció a Pablo. ¿Y en dónde se le apareció a Pablo? En Hechos capítulo 9, donde él iba a Damasco a llevar a otros a la cárcel, pero el Señor se le apareció en el camino y le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo se convierte al Evangelio y se volvió el mayor misionero de la historia, donde predicó la palabra de Dios en todos estos lugares donde el Señor permitió llevarle el mensaje a toda Asia, llevar el mensaje a todos estos lugares de Corinto, Grecia, Filipos, Colosas, y qué gran bendición, porque pudo extender el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio. Y bueno, es precioso ver a través de las Escrituras que Dios desea que nosotros seamos testigos de Dios, seamos testigos del Evangelio, que algo que sucedió en nuestra vida podamos comunicarlo a otros. Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice, lo que has aprendido de mí, esto encomienda a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. El deseo de Dios es que nosotros enseñemos a otros, lo que recibimos lo transmitamos a otros. De hecho, la Gran Comisión lo enseña, Mateo capítulo 28. ¿Sí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí en Hechos 1.6, vamos a ir a Hechos 1.6, porque es importante notar que en este momento Jesús le dice sus últimas palabras antes de ascender al cielo, y él dice estas palabras, Hechos capítulo 1, versos 6 al 8. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. Ser testigos, testimonio de nuestro Salvador. Dice acá que recibirían poder del Espíritu Santo, poder de Dios para comunicar la salvación, para comunicar el Evangelio a todos los lugares de la tierra. Primero Jerusalén, después Judea, después Samaria y después lo último de la tierra. Era un trabajo simultáneo de la iglesia, en el cual Dios extendía el mensaje de salvación a toda la humanidad. Recordamos que en Hechos 2, cuando vienen judíos de diferentes lugares en Pentecostés, escucharon el mensaje, las maravillas de Dios en diferentes idiomas y mostrándoles ellos que para ellos también era la salvación y que pudieran llevar ese mensaje de salvación a otros lugares del mundo. Y qué precioso ver que la salvación nos alcanzó a nosotros, a ti y a mí, cuando nos rendimos al Salvador. Y dice en Hechos 9 al 11, 9 al 11, mira lo que sigue diciendo: y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos ángeles le dicen: no se queden mirando ahí, él va a volver, ahora cumplan su tarea. Y bueno, en el aposento alto ellos oraban y oraron y vemos que el Espíritu Santo, puedes ver, estudiar Hechos. De hecho, llevamos un estudio de Hechos en la iglesia. Te animo a que puedas conectarte y llevar ese estudio de Hechos de los apóstoles y ver lo que Dios hace con hombres que rinden su vida a Él y llenos de su Espíritu, Dios obrando en ellos, a través de ellos, para que comunicaran el mensaje de salvación, mensaje de vida eterna. Amén. Y dice acá que estos ángeles le dijeron: mire, así va a volver el Señor Jesús. Fue llevado en una nube y vendrá también en una nube. Y me gusta pensar en Primera Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses es algo para recordar que nosotros, habían hermanos que habían perdido la esperanza en Dios. Había gente que le ha dicho: no, ya Cristo vino y ya ustedes se quedaron, ya no hay nada que hacer. Pero el apóstol Pablo, hablando de esta carta de los primeros tesalonicenses, habla de la venida, el capítulo 4, verso 13, recordando que el Señor va a volver por su iglesia. Dice que habían hermanos tristes porque ya no habían perdido su esperanza. Pero dice acá: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, escucha esto, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mi ánimo en este estudio es que recuerdes las promesas del Señor. Algún día el Señor vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán
primero. Hermanos, que podamos recordar que el Señor viene por su iglesia. El Señor viene por nosotros, que hemos creído en Él. Con voz de mando, con voz de arcángel, resucitarán los muertos en Cristo. Y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con el Señor. Algún día abandonaremos este cuerpo corruptible y Dios nos vestirá de un cuerpo incorruptible, incontaminado. Qué bendición del Señor. Y aquí vemos en Hechos capítulo 7, vamos a ir a Hechos 7, 54. Porque aquí vemos la Trinidad de Dios, Hechos 7, 54. Mucha gente dice, no creen que Dios se manifieste en tres personas de la Trinidad. Pero aquí lo vemos en estos versículos tan tremendos. Porque dudan, sí, Dios es uno. He hablado con pastores que dicen ellos que Dios es uno. Y sí, la Biblia dice que es uno. Es uno, porque los demás dioses son mentirosos, son falsos, son ídolos. Y Dios es uno, solamente hay un Dios todopoderoso, amén. Dice, oh pueblo de Israel, Jehová es uno. Jehová es uno, y en eso creemos. Pero Él se manifiesta en tres personas. Dios amándonos, enviando a su Hijo para salvarnos y dándonos su Espíritu Santo para tener poder. Amén. Y eso lo vemos en las Escrituras. En todas las Escrituras vemos cómo el Salvador nos rescata, nos perdona, nos salva y dándonos su Espíritu Santo para el sello, las arras del Espíritu, como enseña su palabra. Vemos en toda la Escritura que el Espíritu Santo llama al Evangelio, reargulle de pecado y justicia, da poder, da los dones, se contrista. Una fuerza no hace eso. Una persona así. Por eso vemos los atributos de Dios en el Espíritu Santo. Y dice acá que la pregunta es, ¿qué hace el Señor Jesús en el cielo? ¿Qué has pensado que hace el Señor Jesús en el cielo? Muchas personas piensan que el cielo es una arpa donde hay angelitos, donde hay ángeles tocando arpas oxidadas, y eso no es el cielo. El cielo es mucho más de lo que tú y yo nos podemos imaginar. Y miremos lo que dice la palabra de Dios, porque en el 7:50 y Hechos 7:54, mira lo que dice. En este momento estaban apedreando a Esteban, y miramos lo que dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Dice acá, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué? El Espíritu Santo, el lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Esteban, lleno del Espíritu Santo, alzó los ojos al cielo y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios, la Trinidad. Yo no sé, tienen que sacar estos versículos de la Biblia. Muchos más, muchos más. Es impresionante cómo Dios se manifiesta y se muestra. Dicen que eso es una idea católica. No es una idea católica, es una idea de la Biblia. Viene de la palabra de Dios. Viene de la palabra de Dios. Esto no nació de hombres, esto nació en las Escrituras. Dios se reveló al ser humano mostrándose en la Trinidad. Desde la creación dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Hagamos.
Recordemos que eso es lo que está haciendo nuestro Salvador. Y miremos, bueno, la pregunta es, ¿qué está haciendo nuestro Salvador? Bueno, veíamos que está a la diestra de Dios Padre. Pero ¿qué está haciendo? Está intercediendo por nosotros. Mira lo que dice Hebreos 7. Vamos a Hebreos 7, 24. Hebreos 7, 24. Esto nos debe animar a cada uno de nosotros, hermanos, porque no estamos solos. Mucha gente piensa que Dios hizo su trabajo acá y nos abandonó. No, el Señor sigue con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 y 20. Esa es la promesa. Y dice acá en Hebreos 7, 24 al 25. Dice acá, miremos lo que hace el Señor Jesús desde el cielo. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, es decir, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Interceder por nosotros. ¿Te imaginas? El Dios eterno y poderoso, nuestro Salvador Jesucristo, intercede por nosotros. Qué alegría cuando escuchamos a alguien decir, estoy orando por ti. Qué bendición. Cuanto más nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador Jesucristo, está orando al Padre, intercediendo por nosotros, hablando, intercediendo por nosotros. Una de las cosas que me encanta mucho en la oración de Jesús en Juan 17 por sus discípulos, les dice, y no solamente ruego por ellos, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes en el mundo. Y ruego por ellos, no solamente por ellos, sino los que van a creer por la palabra que ellos van a predicar, que van a escuchar y van a creer en el Señor. También el Señor está orando por nosotros. Que sea un motivo de gozo saber que el Dios eterno, Dios todopoderoso, intercede por ti y por mí. Amén. Eso es un enorme gozo. Veremos al Señor. Esperamos al Señor. Y aquí llevamos en el estudio 34, el Señor subió al cielo, pero descenderá con poder y gloria. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Permítenos recordar que tú vienes por tu iglesia y que debemos estar nosotros expectantes, preparados, Señor, como esas vírgenes prudentes, vírgenes que tienen su lámpara llena de aceite. Te damos gracias, Dios, porque tú eres santo, digno de adoración. Dice a la gloria, Señor, en Cristo. Amén. Dios los bendiga. Sigan estudiando juiciosos. Bendiciones.